Vamos a abrir la escritura, si es tan amable, en Mateo 18. Y cuando lo encuentre, póngase en pie un minutito en el verso 15. Mateo 18, hermanos, verso 15, y vamos a leer hasta el 20. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Bueno, vamos a leer entonces, hermanos. Dice, es un texto muy conocido, hermanos, lo hemos leído mucho acá. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Creemos en ti. Creemos en tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, en esta mañana una gracia especial y un favor especial para este sermón. Dame gracia, Padre, para que no ofenda a nadie. Dame gracia, Padre, para que tu cuerpo sea edificado. Dame gracia para que aprendamos. Señor, yo reconozco que sin ti no lo podemos hacer. Nosotros, Padre, somos los vasos, pero tú eres el que deposita la esencia. Y el vaso sin la esencia no es útil para nada. Así que te ruego, Señor, que me ayudes, me des sabiduría, humildad, para que este sermón, Señor, pueda llegar a donde queremos que llegue, a la parte del corazón que queremos que llegue. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. ¿Pueden sentarse? Hermanos, la serie se llama ¿Es duro, pero es qué? Es duro, pero es bíblico. Así se llama nuestra serie, hermano, que hemos estado viendo todo este mes de marzo. El día de hoy es el tercer tema. Y el tema del día de hoy se titula La disciplina. Y antes de continuar, permítame hacerle unas preguntas. ¿Qué pensaría usted de mí si usted se enterara que la semana pasada estuve bien borracho y fumando con mis cervezas, mis cigarros? Y usted no lo supiera, ¿verdad? Porque yo lo he guardado muy bien y pues me subo acá y sé cómo guardar los secretos. Tengo esa astucia. ¿O qué concepto tendría usted de mí si se llegara a enterar que yo he estado guardando un secreto muy bien? Y el secreto es que mi esposa viene varios domingos con los ojos bien maquillados porque algunas veces ya enojado se me va la mano y le pego en los ojos, le doy un puñetazo, pero ella como buena esposa trata de no ser de tropiezo a la iglesia y de no serle de tropiezo a nadie y se maquilla los moretes y viene a la iglesia pues así, en esa condición. Y yo pues estuviera aquí arriba actuando que soy un hombre bien noble, bien jovial, que wow, cómo los abrazo, pero que en realidad le pego a mi esposa. O
¿Qué sentiría usted hacia mí si usted se enterara que anoche me desvelé mirando pornografía? 1, 2 de la mañana, mientras mi esposa estaba durmiendo y todos los niños estaban durmiendo, yo me fui a un cuarto y me metí a mirar pornografía y a deleitarme en eso. No sé si usted me seguiría viendo igual. O si le mandaran un video donde salgo en una fiesta, salgo bailando y cantando esa música y maldiciendo y haciendo señas y bailando con una mujer que está bien provocativa, que no es mi esposa. Mi pregunta es, hermanos, después de hacerles todas estas preguntas a ustedes, que usted lo descubriera, vamos a suponer que usted lo descubre, usted me descubre en todas estas cosas. Mi pregunta es, si una vez que usted descubriera estas cosas y que yo siguiera actuando aquí bien fresco, como que nada ha pasado, si a usted no le importaría. Esa es mi pregunta. O sea, si a usted no le importaría, si usted diría, está bien, o sea, es su vida, a mí mientras me predique bonito y diga cosas que me hagan reír y pues él siga adelante, pues a mí qué, o sea, es su vida. No sé si esa sería la reacción de usted después de que saliera a luz todo eso en mi vida y que yo siguiera actuando como si nada pasara, que usted también dijera, bueno, si el pastor actúa como que nada está pasando después de que él vive así, pues yo voy a actuar también como que nada está pasando y simplemente voy a seguirme congregando, no voy a decir nada y san se acabó. Bueno, una reacción así de parte de la iglesia sería una reacción muy mala, porque sería una reacción de gente que realmente no le importa a Dios, ni le importa el evangelio, ni le importa cómo se hagan las cosas. Yo creo que la reacción natural dentro de la iglesia debería de ser: bajen al pastor, sienten lo que se restaura, el pastor está mal, el pastor está viviendo una vida de disolución y de desorden terrible. O sea, ¿cómo es posible? Yo creo que muchos de aquí me increparían por golpear a mi esposa al punto de quererme golpear. Y yo se lo digo porque eso es lo que a mí me dan ganas de hacer cuando un hombre golpea a una mujer. Soy pastor, pero soy hombre, no soy de piedra. Yo cuando me entero que un hombre le pega a una mujer, a mí me dan ganas de golpear a ese hombre. Sí, yo creo que muchos de ustedes tendrían esa reacción también, de quererme hasta golpear. Es más, yo creo, después de que se destapara toda esa olla, allá afuera me estarían esperando 2, 3 para golpearme. Digo, ¿cómo es posible? O sea, la hermana tiene 10 años viniendo maquillada de los ojos y de los labios y del cuello porque usted la ahorca, le pegan los ojos y la golpea. Una de las cosas, hermanos, más difíciles que a mí me toca afrontar como pastor y que lamentablemente es muy común, es cuando sale a la luz el pecado de una persona. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración, que todas las preguntas que le hice son preguntas hipotéticas. O sea, yo no tengo esa vida que yo le estaba describiendo, porque hay gente que todo lo tuerce. No, ya vieron, salió a luz todo, el pastor mismo se confesó. Porque hay gente que su entendimiento no le da para más. Es algo hipotético. Retomo. Entonces, una de las cosas, hermano, que más le cuesta a uno como pastor es cuando sale a la luz el pecado de las personas que están en la iglesia, de los miembros, pero especialmente de los que están sirviendo. Cuando estos pecados salen a luz y toca confrontarlos, hermano, y disciplinarlos y sentarlos por un periodo de tiempo, es una cosa, hermano, tremenda para uno de pastor. No crea que es algo como estar con la mano en la cintura. Ay, sí, ya salió a luz que fulano hizo algo. No, hermanos, es un shock. La primera reacción, por ejemplo, en mi caso, hermanos, es de no poderlo creer. De decirle a la persona que está diciendo, es que no lo creo. O sea, yo lo trato todos los domingos, lo veo sirviendo, lo veo arriba y no es posible que tú me digas eso. Mi primera reacción es esa y no pretendo hacerme la víctima, ¿no? Pero es durísimo, hermano. Es una de las cosas que a uno de pastor más te afecta en tu vida. Por ejemplo, cuando el pecado se descubre un lunes, la espera hasta el viernes, que es para confrontar a la persona, es una espera, hermano, de insomnio, es una espera de no poder comer, es una espera de no tener paz.
en el pasado hasta afectaba a mi familia porque yo me ponía de mal humor. Yo decía, wow, es increíble, no lo puedo creer. Y a veces en ese mal humor, a veces hasta me portaba mal con mi esposa o mal con mis hijos. Reaccionaba de una forma que no era correcta y gracias a Dios he aprendido con el paso de los años que esto es así. Que en la iglesia hay cristianos que pecan y que para eso se inventó la disciplina. Pero de todos modos no deja de afectar y no deja, hermanos, de ser algo durísimo. Ahora, le quiero mencionar una lista de cosas. ¿Por qué es angustia? Pastor, ¿por qué es angustia en usted cada vez que alguien peca y hay que disciplinarlo? Hay una serie de razones de por qué uno entra en angustia y es porque ese pecado traerá consecuencias sobre la iglesia. Moverá los cimientos de la iglesia y obviamente una iglesia cuesta construirla, muchos años de trabajo, de esfuerzo y dedicación, y ese pecado de una persona inconsciente, irreverente que está aquí, pero hace una de las cosas que yo les mencioné, afecta. Entonces en tu humanidad hay una serie de sentimientos encontrados entre enojo, decepción, frustración, tristeza, quieres salir corriendo. Pero le voy a mencionar algunas. Por ejemplo, una de las cosas es la vergüenza ajena que siente uno, o que yo siento en este caso, por la persona que hay que confrontar. Esa vergüenza ajena es como cuando tú vas a tener una conversación con alguien que es súper incómoda. El padre quizás que le toca sentarse con su hija de 13 años y le toca hablar de sexualidad con ella. Y el padre no es muy diestro para expresarse y no tiene tacto y es una conversación súper incómoda. Más o menos algo así uno experimenta como pastor cuando te toca sentarte con el que salió a luz que anda haciendo algo. Se te seca la boca, o sea, está la reunión y no puedes ni hablar, sientes que no puedes tragar ni saliva. Estás hablando y estás ansiando porque el aire se te corta por la impresión de lo que estás a punto de decir y revelar. Hasta en algunas reuniones de esas a mí hasta fiebre me da. Y repito, no es que me quiera hacer la víctima, pero quiero hacerle un marco, hermano, para que usted entienda la gravedad de estas cosas. ¿Qué más? ¿Por qué más tengo angustia? Me preocupa porque sé que será de tropiezo para los débiles. En la iglesia yo puedo ver dos tipos de débiles. El débil recién convertido, para el cual todo es pecado, porque está en un proceso de recién convertido y quiere alejarse lo más posible del pecado, y entonces para él todo es pecado, y está bien, debemos respetar su debilidad, porque es parte del proceso que Dios está usando para santificar a esa persona. A un débil nosotros nunca lo tenemos que obligar a que tenga nuestra madurez. Tenemos que aguantarlo, como dice la palabra, no recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones con él. Ese es el débil recién convertido, el débil que no podrá creer estando sentado allí que se está destapando un pecado del que está arriba. El que dice, ¿cómo es posible? Este hermano es un hijo del diablo, porque él es muy débil y no entiende muchas veces que aún los cristianos pecan. Está el otro débil, es el débil que tiene años, ese no es recién convertido. Pero ese es el que no ora, no lee la Biblia y ese está buscando un pretexto para pecar. Y dice, pues si lo hizo fulano y sutano y mengano, pues yo también lo voy a hacer. O si ese joven que está ahí tocando hace esas cosas y él sirve en la iglesia, pues ¿por qué no lo voy a hacer yo que no sirvo? Entonces él está mandando un mensaje a la gente con eso que puede producir un tropiezo. Y esa es parte también de la angustia que uno como pastor enfrenta. ¿Qué más? Me preocupa el asunto a nivel ancianos. Cada vez que se destapa un pecado a nivel ancianos y nos toca sentarnos, y hermanos, son reuniones de horas, horas y horas y horas interminables, donde tú te hartas del tema, ya no quieres más reuniones, pero falta la última para poner la disciplina. Entonces, ¿cuándo va a terminar esto? Y falta todavía que yo diga van a ser tantos meses y 6 digan está siendo muy duro y los otros 6 digan está siendo muy blando. Obviamente siempre nos ponemos de acuerdo y llegamos a una decisión en conjunto, pero es un proceso que causa angustia. La iglesia se debilita, esa es otra razón de la angustia, porque nos toca sentar muchas veces a gente que tiene un don precioso, un don hermoso que Dios le ha dado. Para dirigir, para ejecutar instrumentos, para cantar. Yo los admiro a los hermanos que tienen ese don tan lindo. Y toca a la iglesia debilitarse en eso, toca poner a otro a cubrirlo. Ese otro que lo va a cubrir ahora necesita trabajar más en la iglesia.
La iglesia no está contando con esa persona que tiene ese don y está debilitando a la iglesia. Pero quiero aclararles que aunque todo mundo es importante por su don, nadie es indispensable. La obra continúa. O sea, fíjese el balance, o sea, todos somos necesarios porque Dios te ha dado un don precioso que cuando tú lo ejecutas, bendices al cuerpo de Cristo. Pero el Señor prefiere que tú te sientes antes de que lo estés haciendo indignamente. Y su obra continuará. ¿Qué más me angustia? Me angustia la reacción que la persona va a tener. Esto es la parte que más angustia. ¿Qué reacción va a tener esta persona cuando se le confronte? ¿Se rebelará? ¿Se irá de la iglesia? ¿Se quedará en la iglesia pero con una mala actitud? Ya herido, ya como cada vez que pueda contará su versión del asunto, pero haciéndose la víctima y poniéndonos a los pastores y ancianos como los malos, los dictadores, los insensibles. O sea, ambas cosas son un peligro. Si se va es un peligro, duele. La iglesia está acostumbrada a esa persona, la iglesia ama a esa persona. Pero también si se queda y no se queda con la actitud correcta, va a seguir dañando a la iglesia, contando las cosas de una manera equivocada. Esas reacciones, hermano, yo le voy a contar 3 de esas reacciones que en el pasado a mí me dieron durísimo. Mire, le voy a contar de un músico que teníamos hace muchos años. Toda esta gente que voy a mencionar no está en la iglesia, ¿ok? Hace muchos años, hermano, teníamos un músico que veía pornografía. ¿Oyeron, hermanos? Que se para, no están, ¿verdad? Hace muchos años teníamos un músico que veía pornografía. Le estoy hablando hace los inicios de la iglesia. ¿Cómo se le descubrió? Él veía pornografía en un teléfono que otros hermanos le habían sacado. O sea, unos hermanos le sacaron un teléfono. Y después se dieron cuenta en los biles. Era hace muchos años cuando tenías que pagar más por cada cosita que vieras en internet. No como ahora, ¿no? Que la gente tiene data libre y pasan ahí horas hasta que los ojos se les ponen rojos. Y entonces las personas dijeron, espérate, que hay algo raro, y descubrieron en el bill que esta persona miraba y visitaba páginas de pornografía. Entonces cuando se le confrontó a esta persona, este era un hombre solo que tenía a su esposa en su país. Fíjese, hermano, su reacción de esta persona. ¿Qué cree? No fue a la reunión de confrontación. O sea, el día que se le iba a confrontar no fue. Y uno dice, bueno, algo se le atravesó, el otro domingo lo confrontamos, nunca volvió. Bueno, hay que llamarle por teléfono, ese mismo teléfono que usa para ver pornografía. ¿Qué cree? Nunca contestó el teléfono, porque se le venía una debacle encima, se le venía un problemón. ¿Por qué? ¿Nosotros lo mandamos a hacer eso? No, fue su decisión, un hombre viejo, casado. No crean los casados que la pornografía solo es cosa de jóvenes. No, está comprobado que los casados son los que más ven pornografía, aún más que los jóvenes. Ahora, esto no es un pretexto para que los jóvenes digan, no, pues hay que hacerles la competencia. Ahí le va otra. Un servidor, hermano, un diácono que hace mucho tiempo, se le confrontó por una situación. ¿Y sabe qué hizo? Se puso bien soberbio, hermano. Y se nos adelantó y nos dijo, ¿saben qué? De todos modos yo estaba pensando no servir. O sea, no dejó que le disciplináramos. Y es más, dijo, me voy. Hermano, usted no puede servir así. Ah, qué bueno que me dices, si yo de por sí ya no quería servir. Fíjese la reacción, fíjese la madurez de una persona que trae un uniforme para ayudar a otra gente. Y se fue de la iglesia. Entonces estas experiencias a uno lo van marcando y cada vez que se destapa un pecado dice uno, ¿contra quién me iré a enfrentar? ¿Contra qué situación? Y por último, el tercero, me acuerdo que hace muchos años, cuando todavía no teníamos un grupo de ancianos y estábamos con ese plan de formar un grupo de ancianos, había un hombre que era un candidato a ser anciano. Fiel lector de la Biblia, oraba, nunca faltaba a la iglesia, fiel diezmador, una persona madura entre comillas, porque así se manejaba él en público. Pero él tenía un plan, no sé cuál era, por cierto, pero él, hermano, después de salir de trabajar, se iba a visitar a las familias de la iglesia y les llevaba comida. Y tenía un montón de amigos. Cuando acababa el culto, hermano, todo el mundo lo rodeaba. Ay, hermano, y el otro lo abrazaban. Y
Tenía un montón de amigos dentro de la iglesia. Pero la gente me empezó a decir, pastor, fíjese que fulano de tal, cada vez que va a mi casa, o algunas veces ha ido a una casa de un hermano, cuando yo estoy allí, él va a hablar mal de la iglesia. En la iglesia actuaba como que, wow, esta iglesia es maravillosa, en la iglesia. Pero ya en las casas de la gente, no, que la doctrina está mal, pastor está mal, ¿cómo es posible? Deberíamos de hacer esto, deberíamos de hacer otro. Y era un candidato a ser anciano que estaba siendo desleal, su corazón estaba enfermo contra la iglesia. Y lo único que actuaba en la iglesia en público era porque él quería el puesto de anciano. Cuando confronté a esa persona, hermano, su reacción fue de ira, de enojo. Dije, hermano, esto y esto está pasando, si quieres te traigo a la gente que lo está diciendo, ellos están dispuestos a confrontarte. Me dice, me voy. Yo guardé la calma, siempre trato de guardarla cuando alguien se va. Le digo, hermano, ok, solamente permíteme orar por ti. No quiero que ore por mí. Así que le rogué, hermano, mira, un día te voy a topar allá afuera y no está bien que yo no haya orado por ti, déjame orar por ti, te vas tranquilo, un día nos topamos por ahí, nos saludamos. A regañadientes, ok. Yo oré bíblicamente, me acuerdo perfectamente de esa oración. Señor, bendícelo, ayúdalo, dirígelo. Y no sé, yo creo que esta palabra no le gustó. Señor, cámbialo. Cámbialo. ¿Quién no quiere que Dios lo cambie, hermano? ¿Sabe qué dijo? Empezó, cuando él oyó la palabra cámbialo, empezó a decir, no recibo. Como si yo lo estuviera maldiciendo. Entonces, o sea, como que él está, o sea, como que me cambie de qué, pastor. Increíble, hermano. Entonces le estoy dando estos antecedentes para que usted vea por qué cuando estas cosas pasan, te afecta. Como ser humano que eres, porque uno es humano, te afecta y es duro. Entonces, hermanos, mire, la disciplina es dura, pero es bíblica. Es bíblica la disciplina. Y eso es lo que voy a tratar de hacer el día de hoy, demostrarles con la Biblia que es bíblica, porque ¿qué cree? Hay gente introduciendo una nueva enseñanza y diciendo que la disciplina no es bíblica. Les soy sincero, en mi humanidad, si a mí me dieran a escoger, pastor, ¿qué quieres? ¿Que la disciplina sea bíblica o no sea bíblica? Que cada quien sirva como quiera y que Dios lo discipline cuando Él quiera. En mi humanidad, como es falible, yo diría, quiten la disciplina. No, hombre, si eso es lo que me da insomnio, eso es lo que me hace adelgazar. Bueno, eso es bueno, ¿eh? Eso es lo que tanto me ha estorbado por 10 años. Si a mí me dijeran, pastor, ¿usted qué quiere? ¿Que sea bíblica o no bíblica? Yo diría, que no sea bíblica, quitémosla. Pero como no es, hermano, lo que yo quiera, la disciplina es bíblica. Porque la disciplina es la forma en cómo la iglesia funciona. La disciplina es para poner orden, porque Dios, hermanos, es un Dios de orden. Dios es un Dios ordenado. Todas las cosas, cuando tú estudias la creación, las hizo con esa precisión, ese orden tan hermoso. Si no existiera la disciplina, estaríamos como en los tiempos de los jueces, ¿se acuerda? Cada vez que un juez moría, el pueblo apostataba. No había dirección. Era terrible la apostasía y la anarquía que había en Israel aquel entonces. Y eso es lo que nosotros debemos de evitar en la iglesia. Y para eso debe de haber autoridad en la iglesia. Debe haber autoridades que ejercen disciplina dentro de la iglesia. Pero aquí surge una pregunta, pastor, ¿entonces la disciplina Dios la dejó como una amenaza? O sea, si pecan los disciplinamos. O sea, ¿la disciplina Dios la dejó para eso? ¿La dejó con el propósito de amenazarnos y decirnos si pecan te vamos a disciplinar? La disciplina no fue dejada en la Biblia con el propósito de amenazarnos, no. Los cristianos, cuando nacemos de nuevo, nuestra tendencia natural en nuestra espiritualidad es agradar a Dios. Por eso el cristiano recién convertido pasa horas leyendo la Biblia, horas orando, no quiere faltar a ningún culto, porque esa es su tendencia natural, alejarse del pecado. Entonces, ¿para qué está la disciplina? No fue dejada como una amenaza, sino fue dejada como la solución. Cuando el cristiano peca, una hermana, un hermano fallan, la disciplina es la solución para ese pecado. ¿Sí ve? No es para hacer mal, es para hacer bien. Brevemente le voy a hablar de algunos argumentos que he oído contra la disciplina. El primer argumento que yo he oído es que no hay un versículo que específicamente la mande. Porque algunos dicen que Hebreos 12, cuando habla de la disciplina, cuando dice que los que son hijos recibirán la disciplina de Dios, no está hablando en un contexto de iglesia, sino en un contexto personal.
de entre tú y Dios. Si tú llevas tu vida desordenada, Dios tratará contigo. Y es cierto, ese es el contexto. Y dicen que Mateo 18 no habla ni menciona la palabra disciplina. Y es cierto, lo leímos, ¿verdad? Mateo 18, del verso 15 al 20, no menciona la palabra disciplina. Pero ¿sabe qué significa cuando dice: todo lo que atéis y desatéis en la tierra será atado y desatado en el cielo? ¿Sabe a qué se refiere? Se refiere precisamente a las decisiones que las autoridades de la iglesia toman con respecto al pecado de los miembros de la iglesia. Este verso mucha gente lo ha usado que para atar demonios y desatar bendiciones. Ese verso no es para eso. Ese verso significa, fíjese lo que significa: cuando el pastor y las autoridades de una iglesia disciplinan a una persona en la tierra, esa disciplina fue escrita en el cielo. Dios dice: Ángel, anótame ahí, que ahí disciplinaron a alguien tanto tiempo, anótamelo. O sea, lo que se está atando en la tierra, se está atando en el cielo también. Ese es el contexto de ese versículo, que lamentablemente mucha gente los usa para otras cosas y que no vienen al caso. Continúo, porque no quiero disertar largamente sobre los argumentos, pero escuche rápido el 2. Que un hombre no puede juzgar a otro hombre. Algunos dicen esto, que un hombre no puede juzgar a otro hombre. Eso es completamente falso. Nosotros pasamos juzgando toda la vida. Juzgar es bueno, pero le quiero decir que juzgar en el buen sentido de la palabra. ¿Cuál es el juzgar que está prohibido en la Biblia? El juzgar cuando tú eres peor. Ese es el juzgar que está prohibido. Haz de cuenta que un hombre que le pega a su esposa va y juzga a otro que la trata mal. Ese juzgar está mal. ¿Okay? Por eso dice: quita primero la viga de tu ojo para que retires la paja del ojo de tu hermano. Ese juzgar está mal. Pero el juzgar con justo juicio, que ahí la palabra es diacrinos, me parece en griego, habla de hacer diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, mire, ahorita mismo los voy a poner a todos a juzgar. Hace un mes aproximadamente, el 14 de febrero, hubo una matanza, ¿se acuerdan? ¿Cuántos creen que fue que ese hombre hizo algo bueno? ¿Verdad que ese hombre hizo algo malo? Ya lo estamos juzgando. ¿Sí? Porque estamos haciendo diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces eso de que un hombre no puede juzgar a otro hombre, cuando alguien venga y te diga: pastor, disculpe, pero un hombre no puede juzgar a otro hombre. Entonces dígale: oye, ¿y si un hombre entonces violara a tu hija o a tu hijo, qué dirías de ese hombre? No digan nada de él. No digan nada de él. No, porque no lo podemos juzgar. Tú serías el primero en juzgarlo y decir: mándenlo a la cárcel y quítenlo de mi presencia antes de que se me olvide que soy redimido. Wow, o sea, nosotros juzgamos todos los días cosas que no están bien. Es normal, juzgamos a nuestros hijos en cada momento. Pablo en 1 Corintios 5 dijo: yo ya juzgué a tal pecador. Y ustedes deberían de estar avergonzados por no haberlo juzgado antes. ¿Se acuerda del problema? 1 Corintios 5, el pecador de la iglesia, que ¿con quién cree que se metió? Con su madrastra. Estaba fornicando con su madrastra, hágame favor. Y los hermanos de la iglesia, ¿sabe qué? Tranquilos. Déjenlo, hay que Dios lo juzgue. ¿Quiénes somos nosotros para meternos en su vida? Su vida privada es su vida de él. Y Pablo los reprende duramente y les dice: yo ya lo juzgué. Por eso Jesús dice: juzguen con justo juicio. Por eso cuando una persona que viene a la iglesia y que es cristiana y hace algo incorrecto, nosotros las autoridades estamos en todo nuestro derecho de venir: oiga, hermana, perdón, ¿usted es cristiana? Sí. ¿Y entonces por qué sale ahí cantando en ese concierto de no sé quién? Mi esposa me dijo el otro día eso y es cierto. Dice: a veces nosotros cuando alguien peca no lo confrontamos rápido. Hay que ir y decirle: perdón, perdón, así en la espalda, ¿no? Perdón. Una pregunta: ¿usted es cristiano? Sí. ¿Usted es cristiana? Mire aquí. Y entonces esto no entendemos. Sale usted aquí tarareando las de Chente y... Perdón, explíquenos. ¿Eso es malo? Eso es bueno. Suena como rudo, pero es bíblico. Es bíblico. Le vas a caer mal a la persona, pero es bíblico. 3, que todos fallamos. Sí, claro, todos fallamos porque todos somos humanos. El pastor falla, los ancianos fallan. Este es otro argumento. No podemos disciplinar porque todos fallamos. Sí, fallamos en cosas normales de la vida. Pero no deberíamos nosotros como creyentes de salir envueltos en cada momento en pecados sexuales, por ejemplo, que son de los más grotescos.
adulterio, homosexualismo, fornicación, o sea, cosas como esas. Yo entiendo que aquí los ancianos fallan porque en algún momento platican acaloradamente con sus parejas y es normal, tienen desacuerdos. Yo entiendo que a lo mejor algún hermano que toca un instrumento un día falla porque iba una muchacha que iba bien provocativa y se le fue la vista, pero después se reprende y dice, no, no está bien, entre más la vea, más voy a querer ver, entre menos la vea, más voy a tener dominio sobre esta debilidad. Todo tipo de disolución, por ejemplo, no debería de mencionarse entre nosotros. Que ya alguien de nosotros esté en drogas, en borracheras, cosas así, en hablar mal, o sea, todo lo que tiene con hablar incorrecto no debería estar asociado con nosotros. Un líder chismoso, un anciano chismoso, un líder murmurador que al pastor lo abraza, pero cuando se va a tomar café con otros se hace taquitos del pastor. O sea, maldiciones que nosotros ya el día que yo mis hijas me saquen de mis cabales las maldiga y les diga una mala palabra. O que yo ande en fiestas, bailes, conciertos, tomando, bailando. O sea, esas cosas ya no son de un cristiano. Jóvenes, escuchen. Jóvenes, decídanse o servir en la iglesia o darle rienda suelta a la discoteca, pero no se puede las dos cosas. No se preocupen, Dios suplirá a alguien. Si no hay nadie que lo sepa hacer, alguien aprenderá. Y por último, que la disciplina es falta de amor. Esta es una necedad. Si la disciplina fue dejada en la Biblia para hacerle bien al que pecó. La disciplina no es para destrucción de la persona, es para restauración de la persona. ¿Quién de ustedes disciplina a su hijo porque lo odia? Nadie. ¿Qué dice la Biblia? Que disciplinamos a nuestros hijos, ¿por qué? Porque les amamos, porque queremos un bien para ellos. Mire, estuve analizando que aún, hermano, el sistema impío tiene sus sistemas de disciplinas, aún el mundo tiene sus sistemas de disciplina. Por ejemplo, los que saben un poco de deportes me van a entender, los que no me saben, ténganme un poco de paciencia, porque a veces uno habla de un tema como que todos lo dominan, pero yo entiendo que aquí hay hermanas que no saben nada de deportes. Pero ahí le pregunta a su marido, y si él no sabe, pues le pregunta, mejor no digo nombres. Escuche, por ejemplo, en el fútbol, las federaciones deportivas tienen sistemas de disciplina. La Liga Mexicana tiene exclusivamente un departamento que se llama la Comisión Disciplinaria. ¿Sabe qué se dedica esa comisión disciplinaria? A analizar las faltas, los videos, las tarjetas y la actitud del jugador. Si el jugador vino y hizo una falta, pero su actitud fue buena y viene y recoge al que lastimó, perdóname, lo siento mucho, y le dice al árbitro no volverá a pasar, quizás le dan la roja y un partido de suspensión. Pero la misma falta, la misma patada, con una actitud mala todavía de seguir encarando al jugador, de perseguir al árbitro, de increpar al juez de línea, 5 o 6 partidos. ¿Por qué? Porque tu actitud es mala. Tienes problemas. Por ejemplo, hace unos meses Rafael Márquez, un jugador del fútbol mexicano, es un jugador mexicano, salió por ahí rumores de que estaba involucrado en cuestiones de lavado de dinero. ¿Sabe qué hizo la comisión disciplinaria? Inmediatamente le dijeron, haces una rueda de prensa y explícale a la gente qué pasó. El plantel rapidito lo sentó, dijeron lo hemos retirado del plantel, se lavaron las manos como diciendo, no queremos que se nos asocie a nosotros como club con lavado de dinero. ¿Se acuerda de Luis Suárez en el 2014? Un futbolista también. La Copa del Mundo, está jugando la Copa del Mundo, muerde a un jugador italiano. Ya tenía antecedentes de que en el pasado había mordido a otros. Ya lo habían disciplinado en el pasado por esas cosas. No aprendió de su disciplina. En un momento de arranque lo volvió a morder a otro jugador y lo sacaron de la competencia. Escuche, lo sentaron, fichó para un nuevo equipo y no jugó con el equipo A hasta que se cumplió su tiempo. Podía jugar con el equipo B por allá con la reserva. Te sientas hasta que se acabe el tiempo. Y por más que apeló, por favor, perdónenme el castigo, andaba ahí apelando porque quería jugar antes. No, hasta que se cumpla. Las empresas, por ejemplo, las televisoras, hermanos, son bien estrictos con su imagen. Ellos cuidan su imagen y que todo mundo que trabaja para ellos no les dé mala representación. Hace unos meses oí que había un cantante de esos norteños que estaba fungiendo como juez de un concurso de canto de niños, La Voz Kids me parece, no me acuerdo, yo nunca veo esas cosas la verdad.
Y entonces, este hombre salió envuelto en narcotráfico. Hubo rumor de que estaba, creo que había ido a tocar una fiesta de narcos, algo así, porque ese es el ambiente más o menos en el que se mueven todos esos norteños, la mayoría, ¿eh? ¿Por qué cree usted que tienen tantísima plata? Ojalá y no me manden matar, pero bueno, porque ahí está de moda las matanzas entre ellos, por envidia, por lo que sea, y porque están con los narcos y todo eso. Escuche, bueno, este era un programa pregrabado, que ya habían grabado varios capítulos, 5 o 6 capítulos, antes de mandarlos al aire. El canal y el programa decidió que iban a tirar a la basura todos esos capítulos, aunque habían costado dinero, tiempo, energía, planificación y todo. Iban a empezar a grabar de cero con otro juez que no fuera él. No, dañas nuestra imagen, dañas la imagen del canal, del programa. Quítate, no queremos saber de ti. O sea, no fue con esa actitud de quítate, no queremos saber de ti, pero espérate que se investigue todo. Nosotros no podemos exponernos. Hace unos años Univisión corrió a uno de sus periodistas porque se destapó de que le pegaba a su esposa. Algunos a lo mejor hasta saben quién es, ¿no? No quiero decir nombres, pero Univisión dijo, no, nosotros no queremos que dañes nuestra imagen. Te vas de aquí. ¿Por qué? Porque era un golpeador. Era un hombre que, wow, cuando daba las noticias todo el mundo, ay, qué guapo, decían las mujeres. Qué bueno, qué amable, qué carisma tan bueno. Era un monstruo que ya a escondidas le pegaba a su esposa. ¿Sí? Y el canal no anduvo con medias tintas de decir, no, aquí te lo vamos a tapar, a maquillar, a esconder. No, te vas. Las escuelas, por ejemplo, hace unas semanas, una chica universitaria puso unos videos donde se expresaba de una forma incorrecta, hacía comentarios raciales, y la universidad rapidito, te vas de la escuela. No queremos que nos asocien con, o sea, todos van a pensar que somos como tú, que somos racistas. Ya nadie va a querer estudiar en esta universidad. Inmediatamente dieron un comunicado en sus páginas sociales, la universidad, nos deslindamos de toda responsabilidad y les hacemos saber que hemos expulsado a esta persona y no somos en ningún sentido responsables ni nada de lo que ella hizo. Hace unos días me mandaron un email y me estaban diciendo en la escuela que por favor tuviera yo mucho cuidado si mis hijas tenían redes sociales, porque muchos estudiantes de la escuela estaban poniendo comentarios de odio. Y que esos comentarios de odio estaban creando un mal ambiente en la escuela. Haga usted de cuenta que los de octavo grado, un estudiante de un salón se peleaba con otro y son amigos entre todos y se mandaban mensajes de odio. Entonces ya el ambiente de la escuela es de una zozobra, es de ver a qué hora se matan estos. Todo por una pelea que iniciaron en las redes sociales. Por cierto, yo le hago un llamado que controle a sus bebés que tienen sus redes sociales. No sé cómo le hacen para pagar el teléfono, por cierto, porque no veo que trabajen. Pero no, hombre, los niños, si no los controlamos, si no los disciplinamos, hermanos, se vuelven unos monstruos. El mismo sistema y sentido común nos enseña que la disciplina es necesaria por donde nosotros le busquemos. En la familia la disciplina es necesaria. Si nosotros no le ponemos mano dura a nuestros hijos y castigos y disciplina, estamos creando la próxima generación de delincuentes. Gente que cree que nada está prohibido y que merecen todo en esta vida. Entonces la pregunta aquí que les quiero hacer, hermanos, es: ¿cómo es posible que los sistemas del mundo sean más estrictos que muchas iglesias? La FIFA tiene mejor sistema de disciplina que muchas iglesias. La FIFA sienta a sus jugadores, los castiga y los sienta hasta que se restauran. Por ejemplo, a Luis Suárez lo mandaron a restaurarse. No, busca ayuda profesional, tienes un problema, tienes un problema mental. Restáurate, trae un certificado de que estás en tratamiento, de que un psicólogo te está tratando, de por qué empezaste a morder y que estás progresando, que ya no muerdes, para que te dejemos jugar. Ese mismo proceso de restauración deben pasar los cristianos de la iglesia de Muestra. Ya no te estás yendo a esos bailes que te ibas antes, ya no estás maldiciendo como maldecías antes. A ver, demuéstranoslo. Queremos observarte 2, 3 meses sentadito ahí, humilde, sentado, viniendo a la iglesia, siendo fiel, siendo buen cristiano, teniendo buen testimonio con los de afuera. ¿Cómo es posible que Univisión y TV Azteca y Televisa y Unimundo, no, Telemundo y lo que usted quiera, cuiden más su imagen que la iglesia cuidar la imagen del Señor? O sea, esas televisoras dicen no me dañen la imagen,
Pero nosotros, las autoridades de la iglesia, dejamos que la gente dañe la imagen del Señor y que los de allá afuera crean que todos somos iguales. No. Servir no es obligatorio. Nadie está obligado a servir. ¿Te gusta más el mundo? Tranquilo, oramos por ti y dale. ¿Por qué digo esto? Porque es que sobre mí vienen, pastor, ya supo que fulano, que me engañó. Ay, Dios mío, pues ni que yo fuera Dios que conoce el corazón. Pero ¿por qué se debe ejercer la disciplina? Había un pastor muy famoso, él se llama Richard Baxter, era un pastor puritano, él vivió en 1600 más o menos. Tenía una iglesia como de 4000 miembros más o menos, porque tenía 800 familias. Y él dijo, hermano, que la disciplina era un medio de gracia. O sea, este pastor elevaba la disciplina al mismo nivel que la oración, que congregarse, que la adoración y que la lectura de la palabra. A ese nivel él tenía la disciplina. Él decía, nuestra iglesia no funciona sin disciplina. A ese nivel. Es como si nosotros dijéramos, vamos a tratar de funcionar sin orar. Es imposible. Tratemos de funcionar pero sin la Biblia. No citemos la Biblia, citemos otra cosa, otros libros de filosofía o de ética. Este pastor dijo, la iglesia no puede funcionar sin disciplina. La disciplina es un medio de gracia para beneficio. Número 1, escuche, para beneficio del que ha pecado. Irónicamente, hermano, ¿sabe quién es el primer beneficiado de la disciplina? El que pecó. El que pecó es el primer beneficiado de la disciplina, porque lo ayudará a ser mejor cristiano. Número 1, debe confesar su pecado y arrepentirse. No arrepentirse de que lo hayan descubierto. Ay, me arrepiento que me hayan descubierto, hombre, si no hubiera yo hecho esto, no se hubieran dado cuenta. No arrepentirse de que te hayan descubierto haciendo algo malo, no, sino arrepentirse de la intención mala del corazón. Debe restaurarse, es decir, debe pasar un tiempo a prueba, demostrar que está venciendo en esa cuestión que él pecó, él está venciendo ahora. Pregunta, ¿cómo se debilita el pecado, hermanos? El pecado se debilita dejando de cometerlo. Esa es la ley. Si tú cometes un pecado, entre más lo cometas, el pecado es más fuerte y tú eres más débil. Y entre menos cometas un pecado, el pecado se hace más débil y tú te haces más fuerte. ¿Ok? Así es como funciona el pecado, así es como se debilita el pecado. Y también, hermanos, escuche lo que pasará con una persona después de su disciplina. Ganará honra. La persona que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Una persona, hermano, que es disciplinado, se sienta, se restaura y se levanta, es de respetar a esa persona. Mis respetos. Cada vez que usted ve a alguien que pasa por ese proceso, que pecó, se sentó, se restauró y se levantó a servir, quítese el sombrero delante de esa persona. ¿Sabe qué demuestra eso? De que es un hijo de Dios. Lo primero que la gente quiere cuando peca es esconder el pecado. Es su primer impulso en su humanidad. Al mismo Adán le pasó. Porque su impulso es, si lo escondo no van a descubrir qué tan hondo, qué tan bajo caí, y conservaré la honra de los pocos que todavía me creen. Y lo niegan, pero ese es un error. Después de orar y consultar con Dios, la persona debe decir, no, voy mal. Debo de confesarlo, arrepentirme y pedir perdón, para que así los pocos que me respetan, me respeten. La gente reacciona de esta manera, piensa, si me descubrieron y lo escondo, entre más lo esconda, más me honrarán. No, entre más lo escondas, más vergüenza acarrearás. Porque la gente dice, wow, lo hizo y aparte lo niega, qué barbaridad. Ya son dos cosas malas. Dos, lo hizo y lo niega. Pero si lo hiciste y lo confiesas, solamente es una cosa mala. Y eso traerá honra sobre la persona. Pero también la disciplina es por el bien de la iglesia. ¿Ok? Hay un mito por ahí que enseñan las iglesias muy libertinas y dice que las iglesias que aplican la disciplina bíblica acaban vacías, que nunca crecen, que son iglesias legalistas. Eso no es cierto. Este hombre del que hablamos, Richard Baxter, tenía 4000 miembros. En 1600, échele pluma, cuando no había internet, no había televisión, no había radio, no había carro. Casi todo el pueblo se había convertido a Cristo y había un sistema de disciplina estricto.
obligaban al disciplinado a pasar enfrente, a confesar su pecado y a pedirle perdón a la iglesia. Eso hacía Richard Baxter. Y a contar su testimonio. Y les decía, hermanos, miren, o sea, por ejemplo, yo empecé hace un año a coquetear con esto y descuidé la oración. Y después, hermanos, vino esto y caí. ¿Y saben qué? Les pido perdón con lágrimas. Perdónenme, hermanos. Por favor, no vayan a hacer lo que yo hice. Que les sirva de espejo lo que a mí me pasó. Así lo hacían en la iglesia de Richard Baxter, hermano. Qué tremendo. Y una mega iglesia de 4,000 miembros. Eso de que las iglesias se vacían cuando hay disciplina, eso no es cierto. Hay gente sabia y bíblica que está buscando una iglesia que funcione como la Biblia manda. ¿Por qué le hace bien a la iglesia disciplinar a las personas? En primer lugar, porque si se disculpa el pecado al que está cometiendo el pecado, se le transmite a la generación que viene atrás. Vamos a suponer que aquí tenemos un líder que peca y hace lo que quiere y todo el mundo se entera. Nos enteramos los adultos, se enteran los jóvenes, se enteran los niños. Y los niños y los jóvenes que vienen detrás de nosotros ven que en lugar de nosotros airarnos y tomar cartas en el asunto, nos reímos. ¿Vieron lo que hizo el hermano? ¿Qué le estamos diciendo a la generación que viene detrás de nosotros? Que es normal, que está bien, que no hay que ser tan espantado, que ellos cuando crezcan igual lo pueden hacer también. Cuando alguien de la iglesia peca y la iglesia no lo disciplina, ese pecador le está haciendo daño a tus hijos. Porque indirectamente les está diciendo a tus hijos que está bien pecar, que no pasa nada, sigues sirviendo, sigues cantando, no pasa nada. Si ve, el pecado que no se castiga, que no se disciplina, se transmite a la siguiente generación. Por eso es que la sociedad va de mal en peor. La sociedad cada vez está más corrompida. ¿Por qué? Porque si nosotros nos remontamos, hermano, hace unos 200 años aquí en Estados Unidos había más moral, había más principios éticos, había más temor a los mandamientos de Dios, había oración en las escuelas, pero se empezaron a quitar los mandamientos de Dios. Fíjese cómo funcionan los mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor, hermano, funcionan como si fueran unas murallas que nos protegen alrededor de nosotros. Esas murallas que nos protegen, hermano, del peligro, nos protegen del pecado. Las murallas que son los mandamientos se levantan para protegernos, para proteger al pueblo del peligro. Ay, gracias, Señor. Vieran, hermano, cómo cuesta que algo estorbe un sermón. Cuesta. Le voy a dar una ilustración para que usted entienda por qué disculpar el pecado a alguien es transmitirlo a la siguiente generación. Ahí le va. Hay un pueblo que está junto a un río y en su experiencia, en los años pasados, ese río en las tormentas se desbordaba y hacía estragos en las cosechas, en los ganados, en las casas. Entonces ese pueblo lleno de gente adulta, sabia y prudente, construyen una barricada para protegerse del río, que cuando el río se crezca no se vaya sobre el pueblo, sino que siga su cauce y se vaya por otro lado donde no va a hacer daño. Y el pueblo está seguro por muchos años, por la sabiduría de estos ancianos. Pero la siguiente generación que viene detrás de estos ancianos no saben de esas inundaciones. Ellos dicen, ¿de qué están hablando? Deberíamos disfrutar del río. Quiten eso. Entonces comienzan a morir los ancianos y esta nueva generación de jóvenes optan por remover la barricada. Quitemos esa barricada. Y están tranquilos. Pero una noche se viene una tromba tan terrible que el río se desborda y arrasa con el pueblo. Eso es exactamente lo que está sucediendo en la iglesia. Si nosotros los ancianos, los sabios, los entendidos en la Biblia, le decimos a la gente que quite las barreras, que está bien, que no hay peligro, la generación que viene detrás de nosotros crecerá siendo una generación libertina, que el río del pecado se desbordará y acabarán, pero terrible, una generación de jóvenes perversos, hermano, involucrados en los pecados que tú dices, wow, increíble, mi hijo está metido en esto, mi hija está metida en esta.
en esta situación? ¿Cómo es posible si creció en la iglesia? Pero creció en una iglesia que no levantó esas barreras de decirle a los jóvenes, no. Eso es lo que ustedes quieren, jóvenes. Quieren que les quitemos las barreras para que ustedes hagan lo que quieran. Nosotros los ancianos, los que ponemos la disciplina en las iglesias, somos como la medicina. No le gustamos a nadie, pero le hacemos bien. Es por tu bien. Es que tanta prohibición, tanta restricción. Aquí hay muchos jovencitos. Cuando los jóvenes van creciendo, yo siempre comento a mi esposa, le digo, amor, ¿cuántos años más le das a tal joven de que va a seguir en la iglesia? A veces mi esposa me dice, no, se ve firme, se ve que le gusta, se ve que... Y yo le pregunto a mi esposa, le digo, ¿le gustará la iglesia o le gustará servir? Son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es que te guste servir acá arriba, disfrutar la camaradería del grupo, del ambiente de la iglesia. Y otra cosa es que este joven en su casa adora a Dios y dice, Señor, yo soy cristiano. Voy a ir a servirte porque yo te amo a ti. Y eso preocupa. Pero ustedes como padres nos deben ayudar, hermanos. Hay muchos padres que vienen con las autoridades. ¿Qué están haciendo por mi hijo? ¿Qué estás haciendo tú? Con nosotros pasa solamente 2 horas a la semana. La semana tiene 172 horas. Contigo pasa 170 horas. ¿Qué estás haciendo tú por tu hijo? ¿Qué ejemplo le estás dando? ¿Por qué también es un beneficio para la iglesia? Escuche. Cuando se disculpa el pecado del que cometió el pecado, se ofende al hermano que no cometió el pecado. No sé si me explico. Le voy a dar un ejemplo. Usted tiene 2 hijos y usted se va y los deja encargados de quehaceres. Usted les dice, quiero la casa en orden, su cuarto limpio y la tarea hecha. A los 2, usted tiene 2 hijos, le da la misma instrucción. El mismo mandamiento. Ambos deberían de tener la misma reacción hacia ese mandamiento. Pero usted regresa 3 horas después. Uno tiene el cuarto ordenado, hizo la tarea y lo trata con respeto. Mami, ya lo hice. Papi, ya lo hice. Y te abraza y te besa. Y se sienta por allá tranquilo en humildad. Pero el otro tiene el cuarto más destruido que nunca. No hizo la tarea. Y cuando le preguntas te dice, no te metas en mi vida. Pregunta, hermanos. Si tú tratas con la misma justicia a ambos, ¿estás siendo justo? No. Si tú te humillas ante el hijo que te regañó y que es un malcriado, tu hijo que se portó bien y te tiene mucho respeto para sus adentros dirá, mi padre no es íntegro. No es íntegro, no aplica la justicia. O sea, ¿cómo es posible que nos esté pesando en la misma balanza si es obvio que yo tuve una conducta diferente? Cuando la iglesia le perdona el pecado al hermanito, no quiero decir nombres, al hermanito que se sienta por allá, se lo perdona, usted hágalo otra vez, usted tiene pase VIP, hermano, usted dele. Y el de acá está esforzándose en su lucha contra el pecado. No, yo no quiero hacer eso no es de Dios, yo quiero agradar a Dios, hacer la voluntad del Señor. Y tú se lo perdonas a aquel, se lo perdonas una vez, se lo perdonas otra vez y este sigue en su lucha, no, yo no lo voy a hacer. Si tú por perdonarle el pecado al que lo está cometiendo, estás ofendiendo al que está tratando de ser un buen cristiano. Es difícil entender eso. Y también la iglesia se beneficia porque trae temor. La reacción de la iglesia no debe de ser de murmurar, sino de respeto. Cuando hay una disciplina, hay mucha gente inmadura que se empieza a murmurar. Ay, ¿cómo es posible? Qué falta de amor. ¿Cómo es posible? ¿Acaso ellos nunca fallan? El hermano tan bueno que es, la hermana tan linda que es y me abraza bien fuerte. ¿Cómo es posible? No debe de ser de murmuración. Primera de Timoteo 5:20. Escuche que debe generar la disciplina en la iglesia, hermano. Temor. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también murmuren. No, ¿verdad? Ahí dice teman. La disciplina de alguien no debe de ser para que tú te rebeles y para que tú murmures. La disciplina de alguien debe de ser para que tú te santifiques. Tú dices, no, tremendo, wow. Le pasó eso a fulano, a sutano. Hay que andar firmes, porque el que quería estar firme, mire que no caiga. Lo que pasa es que falta mucha enseñanza, por eso la gente reacciona de maneras equivocadas ante una disciplina. Y por último, fíjese, es por beneficio propio del que pecó.
Por beneficio de la iglesia y por último por el nombre del Señor, por el beneficio de la imagen y del Señor. Escuche, en Romanos 2:21, hermanos, al 24, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Cuando nosotros nos disciplinamos y dejamos el pecado, el nombre de Dios es glorificado. Sirve de testimonio a los demás. Pero cuando nosotros vivimos una vida como quiera, el nombre del Señor, hermanos, es blasfemado. Entonces la disciplina es para cuidar la imagen del Señor. Pastor, pero ¿quiénes somos nosotros para andar cuidando al Señor? Si Él es soberano, Él es absoluto. Pues claro, no podemos nosotros cuidarlo. Lo que nosotros estamos dando es testimonio de Él. ¿Sí? Con esto termino. ¿Cómo debe tomar el cristiano la disciplina? Hebreos 12:4-8. Ya terminamos. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El verso que me interesa es el 5, si quiere márquelo, donde dice: no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque aquí están los dos extremos de una mala reacción de la disciplina. Estas dos reacciones están prohibidas. Ningún cristiano que es disciplinado debería reaccionar de estas dos maneras. La primera, menospreciando la disciplina. ¿Qué es esto? Esta es la persona que es disciplinada y reacciona de una forma, hermanos, arrogante. Arrogante, hermano. Saca pecho, aprieta los dientes, me disciplinaron. Pero no me importa. No me importa. ¿Quiénes son ellos? Yo no me voy a humillar. Así es como enfrentan los problemas los incrédulos. Los incrédulos enfrentan los problemas así, con orgullo, con soberbia, con altivez. Un cristiano no. Un cristiano debería, hermano, de humillarse, no de menospreciar la disciplina y de ponerse todo altivo. Este es el que se hace fuerte ante la disciplina. A mí nada me tira. A mí que va a andar afectando esa disciplina, esa iglesilla. Ese pastorcillo, ¿quién se cree para disciplinarme? A mí no me afecta, yo estoy firme, según. Pero fíjese la otra, hermano. El primero peca de fortaleza, según él, pero es una fortaleza falsa. El segundo peca de debilidad. Se desmaya ante la disciplina. Desmaya, entienda, como que ya no puede más, siente, me está matando, me cae en la tristeza profunda y depresión. Desmayan. No puedo más. Yo nunca más me voy a levantar de esto. Wow. Seré señalado para siempre en la iglesia. Nunca se restaurará mi imagen. Eso le pasa a muchas personas. Algunos, cuando están disciplinados, llegan a sentir que la iglesia no los quiere, que todo el mundo los odia, que es más, hasta dicen: últimamente me voy, yo creo, al mundo. Creo que ni hijo de Dios soy. Por eso, escuche, por eso los ancianos no deben abusar de la gente. Los ancianos nosotros tenemos prohibido poner una disciplina injusta. Prohibidísimo. La disciplina debe ser justa. En el momento en que provenga de nuestra carne y se pase de la raya, nos estamos metiendo con Dios. Porque es normal que alguien disciplinado en su humanidad se sienta abatido. Pero es mejor que se sienta abatido bajo la mano del Señor, que es justa, y no bajo la mano de nosotros los hombres, que somos injustos. Porque si es bajo la mano del Señor que se está sintiendo abatido, el Señor lo fortalecerá. Pero si es bajo nuestra mano, esa persona se resentirá.
Por eso debemos de tener mucho cuidado, ¿sí ve? Las dos reacciones son peligrosas. El que reacciona con soberbia y altivez está mal, pero el que se desmaya y siente que no puede más, también está mal. La disciplina es solamente para los cristianos. Por ejemplo, aquí en esta iglesia no vamos a disciplinar a cualquiera. Una persona que llegó y ni es miembro, ni sabemos de dónde viene y que hizo algo malo, no podemos disciplinarle. La disciplina es para los miembros de la iglesia. Otra cosa, alguien tiene aquí años, pero no es cristiano, porque aquí hay gente que tiene años viniendo y no son cristianos, y alguien me dice, disciplínele. No, la disciplina es para los hijos. Suena feo, pero no es para los bastardos. ¿Ok? Entonces, tranquilos, el que está disciplinado, el tiempo pasará. ¿Qué debe hacer la iglesia ante el que desmaya? Ayudarlo, tranquilo. No, es que siento que ya no puedo más. No, tranquilo, todo va a pasar. Sigue adelante, cumple tu disciplina, levántate, vuelve a servir. Depende, ¿verdad? El contexto de cada caso. Meterle el hombro al que está desmayando. Al que reacciona arrogantemente hay que decirle, humíllate, hermano. No puedes hacer eso, humíllate, reconoce. No. No, reconoce, pídele perdón a Dios, siéntate. Deja que oren por ti los hermanos, que la iglesia te eche el hombro. O sea, al que se humilla, al que se exalta, hay que tratar de decirle que se humille. Y al que está desmayando y siente que no puede más, hay que darle fortaleza para que siga adelante y cumpla con eso. Entonces termino, hermanos. Mire, le quiero pedir madurez con este tema. ¿Por qué? Porque algunas veces nos va a tocar sentar a tu pareja, a tu hijo, a tu mejor amigo, a tu mejor amiga. ¿Qué vas a decir? Yo me enojé porque mi mejor amiga, mi papá, No, tranquilo. Todo tiene una razón de por qué ser. Algunos casos se tienen que hacer públicos, es duro, especialmente cuando la gente lo niega o se va de la iglesia, y es duro, hermano, hacerlo público. Algunos casos se manejan en privado, y en esos casos algunas veces la gente cuenta su versión como suavizada, la versión light de cómo hicieron las cosas. Te recomiendo que vengas y escuches la otra cara de la moneda. No es sabio uno oír una versión en estas situaciones. Y termino con este comentario del pastor R.C. Sproul, que dijo: cuando algo en la Biblia no me gusta, el problema no está en la Biblia, el problema está en mí. ¿Sí? No podemos acomodar la Biblia. Yo qué más quisiera, según mi carne, quitar temas que son duros y que uno dice, si en este tema sería mejor, creceríamos más rápido. Podríamos dejar servir a todos los jóvenes, no tendríamos que bajarlos, aunque anden todos destrampados. Pero no. Si algo que está en la Biblia no me gusta, el problema no es de la Biblia, el problema está en nosotros. Vamos a orar, hermanos.